Hola, buenas tardes. Bueno, estamos dando inicio a la mesa de las 19 horas. Laura Trota, adelante, por favor. Buenas noches, mi nombre es Laura Trota, soy psicoanalista, miembro de APA y estoy muy contenta de estar aquí con colegas muy queridos, con quienes compartimos una pasión, que es el psicoanálisis y la lectura de Lacan, que dio origen a esta mesa de diálogo llamada Rincón de Autores, leyendo a Lacan hoy, debates sobre su obra, que intentaré conducir en este primer simposio virtual y abierto de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Les damos a todos una muy cordial bienvenida y les pedimos que nos acompañen desde sus dispositivos, enviándonos preguntas o comentarios que deseen hacer a través del chat de Facebook, y desde aquí le vamos a hacer lugar a todo lo que el tiempo del encuentro nos permita, porque lo más importante de esta mesa va a ser dialogar con ustedes. Y me acompaña en la coordinación un colega muy querido con quien compartimos distintos espacios de transmisión, el licenciado Nicolás Giró, miembro de APA. Pero, ¿dónde estás, Nicolás? ¿Qué tal? Buenas noches. Me siento un poco raro, estoy atravesando algún trastorno imaginario, no sé, de estos fenómenos, pero estoy desde el mismo consultorio de Jacques Lacan acá, está todo intacto, o sea, parece que el tiempo no pasó, y bueno, vamos a ver si los colegas ayudan un poco a restituir estos fenómenos que estoy atravesando desde la teoría que nos pueden compartir. Bueno, muchas gracias. Bienvenido, Nicolás. Y bueno, yo estoy en la puerta del consultorio de Lacan, en París, en este lugar en el que seguramente ha pensado muchas de las ideas que conversaremos hoy en esta mesa. Quisimos poner estas fotos como fondo de pantalla para ambientar este encuentro y que aquellos que no conocían este lugar lo puedan reconocer a partir de ahora. Ahora voy a presentar de forma muy breve a nuestros participantes, que todos tienen extensos currículums. Lo voy a hacer por orden alfabético, que es como van a ser sus presentaciones. Nos visita el doctor Carlos Barredo, psicoanalista de Abdeva, ex representante por Latinoamérica en el board de IPA en el periodo 2013-2017, impulsor del grupo interinstitucional Lacan en IPA. También nos acompaña el doctor Oscar Paulucci, miembro titular didacta de la Asociación Psicoanalítica Argentina, miembro de IPA y FEPAL, profesor titular del Instituto de APA, profesor invitado en maestrías y doctorados en USAL, y es coautor de varios libros, entre ellos La misteriosa desaparición de las neurosis, Saber del límite, Psicoanálisis, ficción y clínica, Debates cruciales en psicoanálisis, Cuerpo, Edipo, castración, y Lecturas de la clínica a propósito del relato La mano mala de Masud Khan. También nos acompaña la doctora Liliana Polaco, médica psicoanalista, miembro titular didacta de la Asociación Psicoanalítica Argentina, que dicta seminarios de articulación Freud y Lacan en APA, en la Universidad del Cine y en otras instituciones. Y bueno, les quería contar que en estos días me encontré con una foto, que se las quiero mostrar. ¿La ven? ¿La llegan a ver? ¿Se ve? ¿Poquito? Subila un poco, acercala más a la cámara. ¿La ven? Y ahora subila. Subila. Está atravesando un fenómeno imaginario como el que me pasa a mí. Estamos el doctor Paulucci, el doctor Barredo, estoy yo, hay otros colegas de APA muy queridos también. Estamos en la entrada de nuestra institución, para aquellos que no conocen el lugar, y era de un simposio. Esta foto es una foto en papel, fíjense, a mí me encantan las fotos en papel. Es una foto de principios de siglo, podríamos decir ya, ¿no? Del año 2004, 2005, yo no me acuerdo exactamente, pero digamos, era una época en donde todos teníamos que esperar para ver una foto. Y ustedes saben que al simposio de APA iba un fotógrafo, que esto parece un... Nicolás, toma la posta voz, que se le cortó la transmisión a Laura. Bueno, uno de los fenómenos que puede acontecer. Lo que Laura les estaba compartiendo, voy a tomar la posta de ella, si bien yo también estoy atravesando ciertos proyectos y fenómenos imaginarios, es que en esa foto en la cual estaban Oscar, estaba Cali, también estaba Isabel Dujovne, estaban por iniciarse
en este simposio de principios de siglo, y la idea era que ustedes pudieran lanzarse a su presentación teniendo en cuenta todos los cambios atravesados desde ese ayer a este hoy, y desde ahí poder empezar a desplegar cuáles son las inquietudes y la lectura de Lacan desde hoy. ¿Quieren arrancar por el orden alfabético en el que fueron presentados? Dale, libera tu micrófono entonces, Oscar. No, Cali empieza, Cali Barredo. Perfecto, dale, perfecto, Cali. Vamos para adelante. Bueno, empiezo por los agradecimientos. Quiero agradecer al equipo de Secretaría Científica y a Mirta Goldstein, que lo conduce, por la invitación a formar parte de este panel. También quiero hacer un agradecimiento a APA en términos más institucionales, ya que hace como más de 15 años me brindó la posibilidad de incluirme en espacios de trabajo, en intercambios con colegas, que me permitieron sostener y desplegar mi tarea de lectura de Lacan. Esos espacios fueron Posición del Analista en un comienzo, que coordina Oscar Paulucci, y actualmente el espacio de los 4 discursos, que coordina Liliana Pérez, y el del estilo en psicoanálisis, que coordina Marcelo Tollos. Son muchos los colegas que participan de esos espacios, no puedo nombrarlos a todos, pero para ellos mi reconocimiento. Y finalmente, un reconocimiento a APA en general, como una institución que ha generado, fomentado y sostenido espacios de debate en relación a la lectura de Lacan, de debate e intercambio con la enseñanza de Lacan. Esto puede parecernos algo natural, pero conviene que se sepa que no es nada frecuente en las sociedades componentes de IPA, y que cumple, como voy a intentar desarrollarlo, una tarea importante en el debate del psicoanálisis actual. Salvo con alguna excepción, esta característica de que haya en las instituciones componentes de IPA espacios para discutir la enseñanza de Lacan o para intercambiar con ella, es un fenómeno casi exclusivamente latinoamericano. Quiero partir de unos versos, como vamos a hablar de lecturas de Lacan, quiero partir de unos versos conocidos de Quevedo sobre la lectura, para que hagan de marco a lo que intento transmitir como lo significativo de la lectura de Lacan en IPA hoy. Quevedo decía: retirado en la paz de estos desiertos, con pocos pero doctos libros juntos, vivo en conversación con los difuntos, escucho con mis ojos a los muertos. Este último verso es con el que se conoce esta especie de cuarteta: escucho con mis ojos a los muertos. Es así como Quevedo ubica la lectura, en esa conversación con la tradición. Parto entonces de la frase lecturas de Lacan, que me permite leerla en los dos sentidos. Por un lado, el Lacan lector, ¿no? Es lo que Lacan ha leído. El esfuerzo de conversación con autores de la tradición cultural de la que él emerge, y de intercambio con esos otros, es lo que constituye el eje medular con el que Lacan construye y despliega lo que él llama su enseñanza. Es una conversación.
él lo ubica así, les habla a los analistas. Se ubica en su seminario, donde habla a los analistas, en posición de analizante. Construye así su transferencia con el psicoanálisis. Y en la tarea de reinventarlo, se hace autor, se autoriza como analista. La lista de sus lecturas es interminable, apabullante. Basta recorrer los seminarios. No por ellos deja de indicarnos en esa frase, hagan como yo, no me imiten. Es decir, nos impulsa a una tarea de lectura como recorrido personal, como conversación con la tradición en lo que nos hemos formado, sin imitar a Lacan. Será nuestra tarea leer a Lacan, entonces, sin imitarlo, sin copiarlo. En América Latina en general hemos sido nominados, aquellos que nos fuimos incorporando a la enseñanza de Lacan, como los lectores de Lacan. Se quería nominar de esa manera a aquellos que nos fuimos acercando a su enseñanza sin estar tan marcados por la pantalla de su persona. Salvo raras excepciones, no hemos sido sus pacientes ni sus supervisados. No solo por la pantalla de su persona, sino también por las contingencias del personaje Lacan y todas sus épicas luchas en relación con la IPA de ese momento. Entonces, así quedamos nosotros como lectores, retirados en la paz de estos desiertos, esto es, alejados de la escena del mundo y de sus contiendas, con pocos pero doctos libros juntos. Es decir, nos acercamos como lectores a la enseñanza de Lacan y debemos cobrar vida como lectores en esa conversación. Los que elegimos hacer este recorrido en IPA tenemos un sesgo especial. Nuestra formación en IPA implicó un debate permanente con otras líneas y enfoques teóricos que fuimos recorriendo en la época de los seminarios. Eso sin duda nos marcó y favoreció también nuestro recorrido en términos de que tener que debatir con otros hizo que tuviéramos que afinar y precisar mejor nuestros argumentos, apropiarnos en ese sentido de la lectura de Lacan de una manera especial. Ni mejor ni peor, pero distinto de otros recorridos. Esa tarea de debate y contrastación, de diálogo, en realidad, con otras líneas, también cumplió una función institucional. Nos sirvió a nosotros y nos sirvió a las instituciones en las que hicimos ese recorrido. Más allá del relato o de los relatos épicos en general a esta altura, de la época de sus orígenes y de los héroes de entonces, Pichon Rivière, Massota, Ciarret, los que vinieron después, ¿no? Los enseñantes de esa época de Lacan. Raúl Ciarreta, Héctor Machi, Juan Quindar, Héctor Yankelevich. Casi todos ellos no eran analistas en ese momento, aunque algunos después incurrieron en el psicoanálisis.
fue significativo para mí después, muchísimos años de lectura con Sarah Glassman, que no sé si me enseñó Lacan, pobre, de eso no tiene la culpa, pero sí me enseñó a leer. En APA, en especial, la función de los Baranger, ¿no? Tanto en APA como en su tarea en Montevideo. Dejaron hondas huellas. Esa forma de acercarnos a la enseñanza de Lacan tuvo además un cierto aire como de libertad en cuanto a poder elegir las referencias. No transcurrió en un marco de discursos onívocos o versiones dogmáticas del lacanismo. En general, pudimos elegir con libertad nuestras referencias y nuestros tiempos para hacer eso. Es nuestra responsabilidad mantener abiertos todos esos caminos para los futuros lectores de Lacan en las instituciones de IPA. Dicho esto, ya puedo encarar el último tramo. Ya hablé de Lacan como lector y de nosotros como lectores de Lacan. Por último, vieron que en el título se dice debates y controversias con la obra de Lacan, ¿no? Lo que quiero plantear como idea es que la enseñanza de Lacan, desde un comienzo, transcurre en un contexto de debate, de contrastación. De discusión, de controversia con otras formas de concebir las nociones que dan fundamento al psicoanálisis y sustentan su práctica. Este espacio de interlocución, que hoy continúa y en el que estamos involucrados, es un espacio, digamos, donde el psicoanálisis emerge como en Freud, como algo novedoso, distinto de lo hasta entonces existente, y en una contraposición contra un fondo de lo que no es el psicoanálisis. Esta es una discusión que a veces se plantea como odiosa, es decir, qué es psicoanálisis y qué no es psicoanálisis, pero es necesaria, más allá de la utilización fastidiosa que se hace para descalificar a alguien como eso no es psicoanálisis, pero es como una tarea para nosotros mismos, permanente. Si lo que hacemos en nuestra práctica es psicoanálisis, se ajusta a la vía psicoanalítica o se aparta de ella. Sostener ese debate abierto me parece fundamental. En la enseñanza de Lacan quisiera ubicar, para no hacerlo extenso... Un minuto, Carlos. ¿Un minuto me queda? Sí. A la flauta. Bueno, quisiera después hablar... retomás igual. Sí, dos focos de atención de los que Lacan se diferencia. Por un lado, es de una concepción médica del psicoanálisis. El psicoanálisis no es una práctica paramédica y no conviene que se la reduzca a eso. El otro foco es el de las concepciones duales de la transferencia, que da lugar, así como el primero da lugar a una serie de debates actuales con las neurociencias, este es acerca de, digamos, con otras líneas del psicoanálisis, que hoy cobran la forma de los intersubjetivismos o del psicoanálisis relacional. Creo que esos debates es en los que estamos involucrados
y mantener ese debate abierto es un contexto en el que dejarlo abierto es nuestra responsabilidad de analistas. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra al doctor Oscar Paulucci. Adelante, Oscar. Bueno, gracias, Laura. Les agradezco yo también a la comisión organizadora del simposio, a la secretaria científica, Mirta Goldstein, por esta invitación. Es un gusto para mí estar con Liliana, con Cali, con Laura, con Nicolás, a quienes conozco desde hace muchos años. Me parece, lo primero me llamó la atención el título Rincón de Autor. Me gustaría jugar un poco con la palabra rincón para intentar, una vez más, sacar a Lacan del rincón, no a la persona de Lacan, sino a la enseñanza de Lacan. Porque creo que las cuestiones de la política institucional de la IPA erradicaron del seno de la IPA una enseñanza digna realmente de un psicoanalista que no es, a mi entender, un autor más. En ese sentido, me parece que nosotros, particularmente en América Latina, en APA y en ABDEVA, básicamente, de lo que yo conozco del mundo, es de los pocos lugares donde hemos podido, un grupo grande de gente, retomar estos textos, esta enseñanza desde hace años. Las lecturas, a mi entender, deben ser plurales, son múltiples, del mismo modo que Lacan leyó a Freud de ese modo, es decir, no lo leyó ni de un modo cronológico, ni de un modo ecolálico. Me parece que una de las ventajas de pertenecer a una institución con pluralidades, a instituciones con pluralidades teóricas, facilita la posibilidad de que no haya lecturas oficiales, ni de Freud, ni de Lacan, ni de nadie, y me parece que eso nos ha dado, o por lo menos a mí, creo que a la gente que yo conozco, un margen de libertad mayor que cuando, de algún modo, hay una lectura oficial del autor que sea, y en particular de Lacan, que no permite ese diálogo entre distintos modos de lectura de Freud y de los post-freudianos. Ustedes cuando se presentaron, los dos se presentaron, tanto Laura como Nicolás, frente a un consultorio, uno adentro y otro frente a un consultorio. Creo que no es una obviedad, es una obviedad, pero vale la pena recalcarlo, que Lacan era psicoanalista, que Lacan practicó su clínica hasta los últimos días de su vida, y que básicamente su enseñanza era una enseñanza oral, de transmisión de seminarios, y que a su vez están recopilados, como muchos saben, sus escritos en 2 tomos, más otro tomo que se llama Otros Escritos. Esto ha dado, de algún modo, lugar a múltiples versiones de los seminarios, ¿no? Creo que la trayectoria de muchos de nosotros ha sido un llegar a Lacan, cosa que creo que también ha sido un beneficio, en el sentido que hemos tenido formación de distintas lecturas de Freud y de los post-freudianos. Esto también creo que es un gran beneficio para acercarse a Lacan, y creo que varios de nosotros, Cali por supuesto que lo conozco hace muchos años, hemos tenido una marca de amplitud de horizonte en el inicio de nuestra formación con la experiencia de Lanús. La experiencia de Lanús, que ha sido una experiencia muy rica, donde hemos escuchado desde la psiquiatría, la antipsiquiatría, los post-freudianos, hasta que un día Hugo Bleichmar empezó a nombrar a Lacan, ¿no? en una de las clases de la residencia. Vaya mi homenaje a mi maestro y jefe de servicio, Valentín Barenblit, que siempre nos transmitió esa amplitud de criterios, una amplitud de horizontes que creo que es necesario para acercarse al psicoanálisis y, por supuesto, a la enseñanza de Lacan también. Lacan llegó al psicoanálisis desde la psicosis. Él tuvo su primera formación como psiquiatra y planteó rápidamente, cuando lo introdujo en el campo del psicoanálisis, cierto malestar, la necesidad de lo que se llamó, retomando algún planteo Foucaultiano, un retorno a Freud, lo que podríamos llamar un retorno a los fundadores de la discursividad. Lacan leyó a muchos post-freudianos, esto creo que es un enorme valor que creo que aunque tengamos transferencia con Lacan, también no tenemos que perder de vista, no solo leer a Freud, sino también leer a los post-freudianos. Y quiero resaltar que en toda su enseñanza, Lacan siempre articuló la teoría con la clínica.
la teoría con la clínica. La teoría psicoanalítica es una teoría sobre la práctica del psicoanálisis. Por lo menos mi eje de lectura es la articulación con Freud, los postfreudianos, Lacan y la clínica analítica. La enseñanza de Lacan, si tiene un valor, es que a mí me ha producido enormes efectos en mi práctica. No solamente en mi práctica, sino en cómo pensar la transmisión del psicoanálisis y la institución analítica, y también las formas actuales del malestar en la cultura. Simplemente voy a mencionar algunos de los conceptos y desarrollos, va a ser un poco a título de vuelo de pájaro, algo así como 14 ciudades en 12 días, pero simplemente voy a mencionar algunos. En primer lugar, creo que los registros real, simbólico e imaginario que Lacan sostuvo desde la conferencia del año 53 hasta el desarrollo de los nudos borromeos en sus últimos seminarios, permiten rearticular toda la experiencia analítica y todos los fundamentos de la práctica. El inconsciente, la transferencia, la pulsión, la repetición, el lugar del analista. El segundo punto que quiero resaltar, que Cali trajo algo, es la posición del analista en la cura. A tal punto me ha convocado y ha convocado a muchos de nosotros que hace 15 años que tenemos un grupo trabajando en APA, que Cali también integró y otros muchos colegas, que se llama la posición del analista. Frente a la pregunta de Cali, yo creo que Lacan se descentra de qué es psicoanálisis y qué no es psicoanálisis para decir que el psicoanálisis es la cura ejercida por un analista. Es decir, Lacan enfatiza la necesidad de definir la posición del analista. Esto marca un poco toda la dirección de su enseñanza, desde el esquema lambda, donde el analista pasa a ocupar un lugar de otro, hasta el matema del discurso del analista, donde Lacan ocupa el lugar de semblante del objeto. Esto me parece importante, que también algo traía Cali, que yo enfatizaría, que es que el analista puede ocupar un lugar más allá de la relación bipersonal. Yo creo que Lacan interpela el intersubjetivismo, interpela la relación de yo a yo y nos la lleva a cuestionar a través de una noción que fue decantando en su enseñanza, que es la noción del deseo del analista, que es diferente a la contratransferencia y es diferente al deseo de la persona del analista. En ese sentido, me parece que el deseo del analista, que implica intentar mantener la distancia entre el lugar del ideal al cual la transferencia nos convoca y el lugar del objeto que se plantea en el discurso del analista, nos ayuda a alejarnos de la reciprocidad imaginaria. De lo que el bolero diría, yo a veces lo digo en mis seminarios, a mí me pasa lo mismo que a usted. Me parece que Lacan recupera la radicalidad y heterogeneidad del inconsciente freudiano. Cuando Freud habla de la tierra extranjera interior, creo que se puede articular perfectamente con la noción de extimidad de Lacan, con un saber insabido a producir bajo transferencia a partir de la instalación de la transferencia en el dispositivo analítico. En Lacan creo que hay una relación muy estrecha entre los conceptos fundamentales que Lacan ubica en un seminario como 4, inconsciente, transferencia, repetición y pulsión, para entender además que esto tiene consecuencias sobre los modos de concebir la cura y la escucha del analista. Yo a veces lo esquematizo diciendo que una cosa es pensar que en el análisis se trata de producir un saber textual. El analista, dice Lacan, debe ignorar lo que sabe. Hay algo a descubrir, algo que sorprenda, como ya dijo Reich, como dijo Bion, sin memoria y sin deseo, de lo que es el saber referencial, ya sea contratransferencial o teórico. Además, Lacan ha reafirmado que no todo es simbólico. Lacan se ocupó de los afectos, dedicó un año entero al seminario de la angustia. La angustia es el afecto por excelencia. Lacan reafirmó que el sujeto humano tiene una relación estrecha con el más allá del principio de placer. La noción de goce tiene una vigencia clínica fundamental. Lacan enseñó que el síntoma, Freud decía que es la satisfacción sexual del neurótico,
Lacan dijo que el síntoma es el modo como cada uno goza de su inconsciente. Lacan nos ha enseñado, con Cali escribimos un trabajo, parte de un libro que también compartimos, en el cual diferenciamos lo que es el acting out, el pasaje al acto, de lo que es el síntoma como formación del inconsciente. Eso me ha producido un efecto de un cambio clínico enorme, porque el acting out es un llamado a la interpretación, pero no es interpretable. La idea de que la transferencia analítica con la constitución del sujeto al saber es el fundamento transfenoménico de la transferencia ilumina la dimensión de la progresión de un análisis donde Lacan nos enseña que hay final de análisis, que hay final de análisis. Cuando yo tomo a alguien en análisis, cuando alguien inicia un análisis conmigo, yo le transmito que hay comienzo, hay desarrollo y hay final. Un análisis cura en tanto el sujeto cambie de posición subjetiva en su fantasma inconsciente, en la fantasía inconsciente al modo de pegar a un niño. La salida de la neurosis, dice Lacan, depende de la solución que se le dé a la transferencia. Y voy terminando, no sé si tengo unos minutos más, diría, dirigir la cura no es dirigir la vida del paciente. Es mejor, dice Lacan, en la orientación de una táctica, de una estrategia y una política, ubicarse mejor el analista en la falta en ser que en el ser. Y diría, el analista, parafraseando Lacan, también paga con sus palabras en tanto queden elevadas a la categoría de la interpretación, paga con su persona en tanto la preste para los fenómenos de la transferencia, subrayo la preste, y paga con su deseo para intervenir en una acción que va al núcleo del ser. Este es un término freudiano. Hago dos referencias más y me detengo. Lacan fue alguien que nos advirtió sobre efectos del malestar en la cultura que estamos padeciendo actualmente. El sacrificio a los dioses oscuros, al modo de lo que Spinoza enseña, la segregación, el racismo, lo insoportable del gozo del otro, el panvoyerismo exhibicionismo, el imperativo cultural y el avance del discurso del capitalista que rechaza, es un discurso que Lacan reescribió en Milán en el año 72 a partir del discurso del amo, en el cual se plantea un rechazo de la castración y de las cosas del amor. Asistimos a un aumento del consumo de los juguetes de la tecnología. Y voy a terminar con el resalto de Lacan de la temporalidad freudiana. Una temporalidad freudiana que empezó en el relato de Emma y el pastelero, en donde la segunda escena le da sentido a la escena no sexual, presexual, de la situación del punto 1 del trauma. Lacan ya desde el año 45 planteó la noción de un tiempo lógico. Él se planteó en el seminario 11, en los 4 conceptos, que la pulsación temporal del inconsciente, donde el tiempo no refleja la duración de las cosas, implica la necesidad de pensar otra temporalidad. Y esta temporalidad tiene una vigencia actual para el psicoanálisis, pensándola de este modo. El tiempo lógico implica un instante de ver, un tiempo para comprender y un momento de concluir. La neurosis obsesiva prolonga indefinidamente los tiempos para comprender. Si el psicoanálisis tiene efectividad, es porque no solamente ayuda a generar preguntas, sino que ayuda a que el sujeto se dé alguna respuesta en relación a su deseo. Bueno, me detengo acá. Gracias. Muchas gracias, Oscar. Y ahora sí vamos a escuchar a la doctora Liliana Polaco. Adelante, Liliana. Bueno, muchas gracias, Laura. También quiero agradecer a Mirta Goldstein por la invitación al espacio, a la institución, para haber podido también sostener durante todo este tiempo el simposio y otras actividades, y también especialmente a Guillermo. Y es un gusto estar con colegas que hemos recorrido juntos muchas cosas, hemos pasado muchos episodios, recorrido seminarios. Es un gusto
estar con Oscar, con Cali, con Nicolás, con Laura, y bueno, empezamos. Les quería decir que para mí la lectura de Lacan, desde el principio, que yo empecé estudiando con Mazota, la pensé solamente desde la articulación del discurso de Freud, situando en Lacan un interlocutor privilegiado. ¿Por qué? Por la rigurosidad con que puede leer y discutir la obra de Freud. Voy a tomar como eje para algunas reflexiones dos conferencias de Lacan, dos entrevistas, una de la revista Panorama del año 74 y otra que creo que mencionó Cali, que es una de las últimas, que es en Caracas en el año 80, que tiene valor de una última, documento último, dirigida a los alumnos latinoamericanos. Ya Cali mencionó que él, en esa conferencia del año 1980, Lacan dijo que hay una diferencia entre ser lector y ser alumno, y como dijo él, pareciera que el profesor, el que es maestro o docente, está en posición de presta su persona como pantalla. Entonces, él le da un lugar diferente a ser lector que ser alumno. Esto ya lo tomó Cali. Otra cosa interesante que dice ahí, que quiero señalarla, que dice: sean ustedes lacanianos, yo soy freudiano. Referirse a una institución, a la enseñanza de Lacan, en una institución pluralista, a mí me permitió pensar un eje de continuidades y discontinuidades con el discurso de Freud. Continuidad en relación a que la obra de Lacan representa el esfuerzo por conceptualizar premisas que siempre se basan en una práctica, esto ya lo tomó Oscar, basada en la asociación libre y la atención flotante, con diferencias en cuanto a las citas filosóficas, en cuanto a las citas lingüísticas, antropológicas, etc. Yo voy a tomar una innovación que me parece muy importante, que es la innovación que trae a partir del estudio de significante de Saussure. Me parece, y en mí tuvo mucha incidencia, lo que es la escucha y la lectura de los significantes en la escucha analítica. ¿Por qué? Porque nos confronta con efectos, los efectos de la lectura de los significantes produce efectos de subjetivación. Partiendo de la base que ningún significante se significa a sí mismo, les hago una pregunta. ¿Cómo entendemos el término lacaniano? Y otra cuestión que a mí se me plantea, que después de Lacan hay que pensar si es posible, así como el Lacan se plantea freudiano, ser lacaniano sin volver a Freud, sin la lectura de Freud. Sabemos de las numerosas desviaciones posteriores que hubo de la lectura de Freud, cómo crearon confusión. Me voy a referir a una de ellas: reducir la técnica a un rito. A partir de Lacan, el tiempo de las sesiones pasa a ser variable y está muchas veces relacionado con el acto analítico. Yo lo pensé esto, como la importancia que tiene esto, variables que son muy importantes porque tienen en cuenta el decir de Freud, que la plasticidad de los procesos psíquicos se opone a cualquier mecanización de la técnica. Porque ¿qué pasa? La confusión era reducir la técnica a un rito y a estándares. Y bueno, creo que el hecho de la variabilidad del tiempo permitió cierta plasticidad. Otras de las desviaciones que a mí me parecen importantes son la relación sujeto y objeto, desviaciones postfreudianas, ¿no? Que suponen
el encuentro con un supuesto objeto armónico. Sabemos que por efecto del lenguaje, la relación con el objeto es siempre con su falta, lo que implica que en cada encuentro se actualiza un desencuentro. Es decir, que no hay tal encuentro armónico. Y esto es fundamental en nuestra clínica, la creencia o no que hay que poder tolerar los desencuentros y no esperar ese encuentro armónico siempre. Discontinuidad en cuanto a la ubicación de los diferentes registros. Discontinuidades que a mí me parecen importantes porque ubican, como dijo antes Oscar, ciertos conceptos fundamentales del psicoanálisis en los diferentes registros, real, simbólico, imaginario. Y realmente cambian para nosotros bastante nuestra clínica. Por ejemplo, el concepto de transferencia pensado en el nivel más imaginario, en el simbólico o en el real, cambia bastante nuestras clínicas. Yo también voy a hacer un enunciado de algunas cosas, de algunos puntos que a mí me marcaron y que me parecen fundamentales. Está bien, va a ser un poquito enunciativo, pero quería decirles la importancia que tuvo en Lacan el desarrollo del yo, como momento del desarrollo condicionado por la estructura del lenguaje, y ahí es cuando especifica la importancia de el postula el estadio del espejo. ¿Qué quiere decir con esto? Porque el infante está en un estado de dependencia biológica y de inmadurez, construye una imagen en el espejo totalizante. En ese sentido, Lacan dice que el estadio del espejo empieza a aparecer como drama, pero en realidad yo les quería decir que con esto es bastante, llegamos yo arriba a la importancia que tiene diferenciar el yo del sujeto, que el yo no es el sujeto. Hay una diferencia enorme, porque el yo se forma con la imagen y las palabras del otro. Y muchas veces esto lleva a preguntarnos, ¿pero qué pasa? Yo quiero tal cosa, sin embargo siempre me pasa lo contrario. Y esto tiene que ver con el inconsciente, con el sujeto del inconsciente. El tema del deseo es puesto a trabajar a partir de Lacan, más allá de las apetencias o anhelos preconscientes o propósitos del yo, ubicando en el deseo una relación compleja y paradojal que adviene como consecuencia de la escucha en transferencia. En algún momento dice, el deseo es su interpretación. Bueno, no les voy a decir la importancia, todos conocemos del concepto de goce, que Lacan desarrolla también, que también continúa con algo de Freud, pero evidentemente la teoría de los goces es muy distinta, porque lo que toma de Freud es el concepto de pulsión. Parte de ahí, definida a veces como una satisfacción imposible, en cuanto remite siempre al registro de lo que no cesa de no escribirse. El concepto que a mí me parece fundamental es que ubica el deseo también en relación a la necesidad, a demanda y al deseo, diferenciando cada uno de esos conceptos. Y el concepto de deseo del analista, que ya algo enunció Oscar, que me parece tan importante y que la liga a la ética del psicoanálisis, merece una mención destacada y tenemos que decir a qué nos referimos. Yo no pienso decir a todo lo que refiero, quiero decir algunas cosas. ¿Por qué? Porque da lugar para muchos clichés y muchas frases hechas. En ese sentido, creo que es importante puntuar algunas cosas, que es una función que debemos ubicarla como sostén y soporte de la transferencia, o sea, de la posición del analista.
Deseo es un concepto que aparece de manera puntual y contingente. No es el deseo de tal analista. ¿Y por qué relacionado con la ética? A mí me parece que la ética, deseo y ética están ligados porque la ética es una responsabilidad en acto que tenemos en cada sesión y en cada situación en que nosotros nos dan la palabra, en cada situación de transmisión. Se evalúa en la clínica donde debe prevalecer la neutralidad, que yo digo dejar de lado todos los prejuicios que uno tiene, la abstinencia, que es la demanda de amor, y ocupar en lo posible una posición que tiene que ver con olvidarse de los saberes previos, una posición de supuesto saber. Entonces, el deseo del analista aparece en forma puntual y no piensen que tiene que ver con el deseo de tal o cual analista. La función es otorgada por la transferencia y está mediada por el amor de transferencia, para lo cual el analista brinda una persona, pero no es lo mismo función que la persona. Podríamos decir que cuando más presente está en un análisis la persona, menos posibilidades de estar en función. De todas maneras, es un delicado equilibrio porque nosotros todos tenemos deseos y tenemos perturbaciones, pero se trata de hacer lo posible para que eso no perturbe. Eso se llaman los prejuicios del analista, eso se llama la contratransferencia. Poder trabajar en algún otro espacio lo que los pacientes nos producen. Bueno, como hay poco tiempo, voy a decir unas cuestiones referidas a la diferencia de estilo de Freud y Lacan. A mí me parece que Freud nos ofrece un material claro, preciso, que apela a la ficción. Lacan desafía, incomoda, nos hace trabajar y los lectores nos topamos con el enigma. A veces nos enojamos mucho, nos produce amores, broncas. Las citas son muy importantes. Las citas son un verdadero trabajo que tenemos que hacer para que empiecen a formar parte del texto. Quizás Lacan prefiere esa difícil entrada. Él no pretende ser claro, lo dice claramente. Que evite que se congele lo saber en saberes establecidos, que evite que se piense que hay una sola lectura de Lacan. Nuestro trabajo cotidiano tiene algo de esa dificultad, que nos toca y nos sorprende. Para finalizar, retomo el principio, recalco, Lacan no es un freudiano más. Supo leer la causa al freudiana, su apuesta al deseo, su convicción en sus testimonios clínicos y teóricos, y llevarnos a la pregunta ¿qué es un analista? ¿Acaso se puede ser analista por los títulos que tenemos o por una proclama? El psicoanálisis es y será lo que hagamos cada uno de nosotros en nuestra práctica clínica y con nuestra transmisión, siempre y cuando estemos dispuestos a reflexionar sobre nuestra práctica en un debate permanente, abiertos a la producción de algo nuevo, sosteniendo siempre que hay una incompletud en los saberes, en el otro. ¿Y por qué digo más que nunca? Porque yo antes de decir no, más que nunca sosteniendo la idea de que el otro es incompleto. Porque a veces los científicos tratan de explicar lo inexplicable, cerrando la brecha ineludible del malestar, de ese real que insiste en ser escuchado en los síntomas de nuestros analizantes. Escuchar la angustia y otros afectos de cada analizante continúa siendo una vía privilegiada de acceso a lo real, que Lacan en una de esas conferencias lo definió como un pájaro voraz que se intenta nutrir de cosas sensatas.
La televisión, los medios, la publicidad, a veces nos venden un mundo feliz sin el malestar ineludible de la civilización. No se trata de evitar que cada uno se exprese como pueda. Solo quiero recalcar que nuestra posición analítica se diferencia en hacer algo distinto en cada situación en que somos convocados. Gracias. Muchas gracias, Liliana, y muchas gracias a todos. Fueron exposiciones muy claras, muy interesantes. Todos han hecho referencia a la historia, a esta diferencia entre ser alumno y hacer un ejercicio de lectura, que eso implicaría, ¿no? Bueno, si tenía que pasar algo sucedió, y es que se cortó la transmisión en el medio de mi presentación. Yo había traído una foto, ¿no?, que me parecía interesante pensar qué pasó desde esa foto de principios de siglo, que creo que no pasaron tantos años, a hoy, ¿no? Digamos, cuántos cambios que hubo. Nicolás y yo estamos más cercanos a las generaciones más jóvenes, de gente que está interesada en la transmisión de la teoría de Lacan, y nos preguntan cosas que trajimos hoy como inquietudes para ver qué opinan ustedes, ¿no? Digamos, un sujeto que está expuesto a la gran cantidad de información, que por eso digo, traía la foto como para pensar en una diferencia. No es lo mismo estar online todo el tiempo que tener que esperar para ver una foto, por ejemplo, o que el celular, que antes pensábamos a quién dárselo, hoy lo tenemos todo el tiempo encendido, ¿no? Digamos, ¿qué pasa, por ejemplo, con los planteos que hacen los feminismos más radicales acerca de si siguen teniendo vigencia los planteos lacanianos? Tuvimos un congreso de FEPAL hace muy poco donde se cuestionaba si el Edipo que plantea Lacan sigue teniendo vigencia, si no habría que pensar en algún otro operador de la diferencia. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Habría que cambiar la teoría, como sugieren algunos? ¿Qué valor tendrían los planteos de Lacan hoy? ¿Sí? Porque es verdad, Lacan encontró en su tiempo la necesidad de hacer una relectura de Freud porque le pareció que se estaba desvirtuando el planteo freudiano, ¿sí?, en esos postulados psicoanalíticos de la época. Entonces uno se pregunta, y nos preguntan los que empiezan a acercarse a querer aprender algo de Lacan, si no habrá llegado el momento de releer a Lacan. Bueno, no sé, iniciamos con esto. Les quiero decir que hay muchas felicitaciones de gente de distintos países también, además de los colegas. Así que bueno, los escuchamos. Liliana, Oscar o Cali, ¿quién tiene ganas? No se escucha, Oscar. Tenés que desmutearte. Seguimos el mismo orden. Dale. Dale. Bueno, eso me gusta porque ya me salía de la vaina por hablar. Bárbaro. Me sirvió mucho lo que planteó Oscar del Rincón. No le había prestado atención, ¿no? Pero apenas lo mencionó, se me juntó con resonancias como del estilo esa de "y en este rincón", ¿no? O sea que no se trata de solamente de arrinconar a alguien, sino de mantenerlo encima del ring. Lo que yo pienso es esto de lo que traté de transmitir es que el debate en relación a la enseñanza de Lacan es una tarea permanente, ¿no? En lo que relaciona a lo que decía María Laura recién, no sé si ha llegado el momento de releer a Lacan. Siempre lo estamos releyendo, ¿no? Y incluso la idea del escenario como cuadrilátero, ¿no? Porque lo del cuadrilátero tiene mucho que ver con Lacan. Cuando yo decía esto de que él confronta con las ideas o con las concepciones duales de la transferencia, eso lleva a que para Lacan siempre hay 4, no 2, ¿no? Hay 4 en el esquema inicial L o Z de la situación analítica, en el esquema de los discursos,
en las fórmulas de la sexuación, incluso en el nudo. Siempre se trata de 4, incluso en el Edipo, ¿no? Y lo otro que quería decir, porque esto va a eso de el debate actual es en relación, ya no es más en contra de la teoría interpersonal de la psiquiatría de Harry Stack Sullivan o la cuestión de las relaciones de objetos. En la actualidad eso cobra la forma tampoco de la human engineering, ¿no? O sea que una ingeniería de las relaciones humanas y su propuesta es de coacharlas. No es eso, pero hoy en día tiene las formas de la teoría intersubjetivista o la del psicoanálisis relacional. Y ese es un ring en el que no hay que tirar la toalla, no hay que bajarse de ese cuadrilátero. Lo otro es lo que había dicho respecto de la concepción médica de la medicina, no pude mencionar por el tiempo, que en lo que Lacan llama su manifiesto, vendría a ser la inauguración de su enseñanza, Función y campo de la palabra y el lenguaje en psicoanálisis, 1953, se inicia con un exergo, ¿no? Que él dice que fue, hace una cita de ese exergo que fue elegida para la presentación de un modelo de instituto de psicoanálisis en 1952. Eso fue lo que pasó en la Sociedad Psicoanalítica de París y que dio lugar a la primera decisión de Lacan. Todo, en ese exergo lo que plantea es que la neurobiología es como una especie de disciplina central y única que concierne al psicoanálisis. De ahí en más, todas las 85 páginas de Función y campo de la palabra son para presentar una cura no médica del goce, ¿no? Un tratamiento lenguajero que sustraiga al sujeto de un régimen de satisfacciones repetitivas y le permita pasar de un padecer un destino a inventarse un futuro, ¿no? Ese debate hoy es en relación a las postulaciones de la neurociencia. Y de nuevo, es un debate que es nuestra función ética seguir dándolo. En esos debates se sigue jugando el futuro del psicoanálisis. Gracias, Cali. Oscar. Sí, no, que es interesante esto porque creo que sí, en ese libro, en La Misteriosa, que escribimos junto con Cali, con Isabel y con Daniel, yo escribí, fue en ese texto, un capítulo que se llama Ha retornado His Majesty the Ego. Ha retornado, ¿se escucha? ¿Se escucha? ¿Más alto? Estoy todo perfecto. Estoy al máximo. Ha retornado His Majesty the Ego. Le puse como título, ha retornado su majestad el ego. Y yo creo que hay un retorno de la reciprocidad imaginaria que conduce a los mayores desvíos con respecto al psicoanálisis, porque termina siendo una terapia sugestiva. Y por otro lado, facilita la identificación. Lacan dice, la identificación no es a la persona del analista, sino es a los significantes del analista que operan como demanda. Entonces, si el analista pone en juego su fantasma, ahí se produce una interfantasmatización que puede terminar en una noción que no es de Lacan, sino de Willy Barangé, Madé Barangé, que se llama baluarte, que cuando dice que cristaliza el fantasma del analista con el fantasma del analizante. Muchos freudianos de Estados Unidos cuestionan y se horrorizan, ni hablar de los kleinianos, sobre la noción de enactment, donde el analista se deja arrastrar en una actuación, en una contraidentificación proyectiva, podría decir un kleiniano, y me parece que de última lo que se pierde es la dimensión radical del inconsciente freudiano. Y esa me parece que es una apuesta de todo analista, más allá de las transferencias singulares que tenga. Puede ser winnicottiano,
nosotros en nuestro grupo que se llama Lecturas de la Clínica, que acabamos de paso, ya les vamos a avisar, acabamos de sacar un libro que se llama Lecturas de la Clínica, donde tomamos relatos de la clínica de posfreudianos. Estamos trabajando ahora un libro de Donald Winnicott que se llama Sostén e Interpretación. Decidimos trabajar relatos de la clínica no trabajados por Lacan y leerlos desde nuestra perspectiva. El libro es testimonio de eso. Con respecto, pero referido a Mazzucán, con respecto a lo que vos decís, me parece que, a lo que dijo Laura, me parece que la vigencia de Lacan es totalmente vigente. Es decir, me parece que cuando Lacan introduce las nociones de función, le quita a los operadores simbólicos, reales e imaginarios, la referencia a la persona. En lugar del otro, la introducción en el lenguaje puede venir del padre, la madre, la niñera, la tía, la otra mujer. No importa, no, esto atraviesa la supuesta idea de que las parejas homo, hetero, lo que sea, se trata de un efecto en la estructura y de las subjetividades deseantes de cada uno. Lacan redujo el vodevil del Edipo a los nombres del padre, dice después, y al deseo materno, pero esto puede estar encarnado por cualquier sujeto, más allá de su sexo, de su sexualidad declarada. Y yo alertaría a los analistas en particular sobre la ilusión de libertad que brinda una especie de idea que cada uno elige lo que quiere. Esto me parece fundamental, porque Lacan, más allá de que alguien sea trans, gay, hetero o lo que sea, no hay complementariedad con el otro, no hay complementariedad. Lo que Lacan dice, no hay relación sexual, hay un desencuentro estructural, diría Freud, de la sexualidad humana, y esto es vigente hoy. No nos compremos los buzones de la libertad, sobre todo los analistas. Dale, adelante, Liliana. Bueno, yo quería retomar la pregunta de Laura, porque sobre el feminismo, yo creo que no tenemos que confundir la importancia y la vigencia del discurso freudiano y lacaniano con otras especialidades como la sociología, otras ramas, que hablan de feminismo desde otro punto de vista, y que para nada me parece que tiene que cambiar y que tiene vigencia el complejo de Edipo, pero no como un cuentito, sino como un mito, como lo que se llama el nombre del padre, pero que es fundamental la organización fálica, y que eso no es una cosa que cambió. Cuando vos lo hablás con la gente, con los estudiantes más jóvenes, en términos de organización fálica, cómo determina la sexualidad y la elección de objetos, te cambia radicalmente si no lo contás a nivel del cuento del Edipo, parece. Otra cosa muy importante, a mí me parece que hay que volver a insistir y que hay una nueva tendencia a pensar en esto que decía Cali antes, que ahora hay que cambiar, que estamos en otra época, sí, estamos en otra época de aparentes libertades, pero que es al revés, es justamente una época de falta de límites, de exhibicionismo, de voyerismo, donde pasan cosas que muy diferentes a otro momento, y donde tenemos que estar más alertas que nunca a nuestra posición en relación a la escucha de lo inconsciente. Yo creo que a mí no me preocupa tanto lo de otras teorías, a mí me preocupa que nosotros reflexionamos sobre lo que hacemos, que nos demos cuenta cuando estamos tomados por esos ejes imaginarios, por esos ideales, y que tengamos alguna noción de conflicto en ese sentido, en lo personal. No sé si entienden. Lo que hacen otros, y bueno, no es tema nuestro, pero sí es tema nuestro no confundir lo que dice la sociología, lo que dice la filosofía, que son discursos muy valiosos, pero muy diferentes, que tienen otros paradigmas. Bueno, muchísimas gracias, Liliana. Coincido que no es un tema nuestro, pero en lo que no coincido es que tenemos que pronunciarnos, y este es un espacio para eso, porque, digamos, tiene efectos. Si alguien se quiere operar, digamos, cambiar de sexo o hacer
tratamiento hormonal. Digamos, conocemos un montón de casos, incluso lo hemos visto en algunos ateneos de nuestra institución, cómo los analistas a veces quedan capturados por estos discursos actuales y quizás se corren, ¿no?, de su posición de analistas y no están pudiendo operar. A eso me refería y por eso traje las preguntas, porque son preguntas que hoy los jóvenes nos hacen, que nacieron con estos discursos. Entonces me parece que sí tenemos que pronunciarnos desde el psicoanálisis. Pronunciarnos reiterando los conceptos fundamentales del psicoanálisis, no tomando los conceptos del otro, como aclarando los conceptos, por supuesto que tenemos que pronunciarnos. Nicolás, ¿hay preguntas, comentarios del público que podamos traer a la mesa? A ver, en principio, bueno, geniales las presentaciones, eso va por mi parte. El denominador común es el agradecimiento de la gente por la claridad con la que han tratado los conceptos y con una ética con la cual defienden en acto lo que es el estar atravesado por esta clínica. Movilizaron muchos afectos porque tocaron la historia y algunos referentes como Hugo Bleichmar, Oscar Mazota. Apareció también acá Eduardo Martínez Luque como un referente. Y le agradecían en principio a Cali cómo le dio el tratado a la cuestión de la enseñanza, la transmisión y esto de poder poner en discusión. Voy a tomar una pregunta que reúne un poco de algunas otras preguntas y después les leo alguna más, pero para que desplieguen esta que es un poquito polémica, pero vale la pena acercarla. La plantea nuestra colega Annie Krieger, que dice lo siguiente: Lacan pasó de ser rechazado a ser un post-freudiano en IPA, y los significantes de su enseñanza brillan en trabajos de colegas que no lo siguen. Mi pregunta a la mesa es ¿cómo piensan la clínica lacaniana en relación al tiempo de la sesión en el análisis de los analistas en formación? Bueno, acá tenemos un punto de inflexión polémico entre Lacan, pertenencia a IPA y un más allá. Así que bueno, si quieren, respetemos el orden o altérenlo el orden, pero anímense a desarrollar con la claridad que lo vienen haciendo. Gracias, Nicolás. Bueno, el que tenga ganas de contestar. Oscar, Liliana, Cali, el que quiera. Dale. Bueno, Nicolás, en principio yo pienso que si uno es psicoanalista, las variables del tiempo de duración de las sesiones no cambian porque uno tenga el análisis didáctico de una persona. Para nada me parece que cambian. Que se trata de que el sujeto se comprometa en ese análisis, y no estar pensando si está en una institución o no está, sí tiene injerencia, pero no podemos estar supeditados. La variable del tiempo es fundamental porque es lo que le da plasticidad al tratamiento, entre otras cosas. Una cosa dijiste con respecto a lo que otra cosa comprendía la pregunta, porque la pregunta era compleja y muy interesante. La pregunta Estaba referida a la cuestión del tiempo de duración de las sesiones en analistas en formación. ¿Cómo lo pensaban ustedes? Bueno, yo lo pienso de la misma manera. Y la yo lo pienso de la misma manera que lo pienso para cualquier paciente. De ninguna manera pienso que tiene que ser tiempos estándares. Bien. Y otra parte tenía la pregunta que también me interesaba. Sí, la paradoja de haber sido alguien que fue segregado, hacer algo tomado por otros tantos que se formaron con él y no hacer alusión a que de ahí sacaron sus aprendizajes. Bueno, hay otros nombres polémicos, ¿no?, de psicoanalistas. Hay otra pregunta también que es muy importante, que la hace Cecilia Moya, con respecto a cómo piensan, aguarden un segundito, se las leo específica, así. A ver. Dice lo siguiente, dice, ¿cómo piensan la relación entre enseñanza y transmisión desde Lacan en los institutos de IPA? Bien. ¿Querés hablar conmigo o hablo yo? No sé. Dale, Oscar, adelante. No, se van juntando millones de cosas. Claro. Yo no sé si Liliana apuntó a eso, pero yo pienso que nosotros, una de los beneficios que tenemos en APA es tener gente con distintas posiciones y en ABDEVA también. Yo creo que tenemos que salir a decir nuestra posición y tenemos que discutir, porque eso es parte de la transmisión del psicoanálisis.
El que piensa en el intersubjetivismo no está de acuerdo conmigo y veremos las consecuencias de la dirección de la cura en uno y otro sentido. No para tomar banderías, pero a mí me parece importante decir lo que uno piensa. Para mí fue un gusto discutir con los Barangé, con Mom, Elsa del Valle, otra persona realmente sumamente valiosa que decía que me invitaba a discutir los trabajos porque yo tenía otra concepción del lenguaje. Eso es enriquecedor. Al contrario, no nos tenemos que encerrar en parroquias. Esto me parece fundamental. Aprovechemos en el buen sentido para salir a la palestra y discutir, para discutir con nivel simbólico, no una pelea de banderías. Eso me parece que es empobrecedor. Con respecto a la pregunta del tiempo, yo terminé lo que dije hablando del tiempo lógico. Entonces, aclaro, yo no practico las sesiones ultracortas ni cortas, dispongo de un cierto tiempo, pero me guío por una lógica ligada al tiempo lógico. Pero no solamente eso, diría que no creo en los estándares para el psicoanálisis. El encuadre forma parte de la operación analítica. Yo puedo citar 2 veces el mismo día a un analizante en ciertas situaciones. Para un ultraortodoxo kleiniano eso podría ser una contractuación. Es decir, alguien está angustiado, puedo prolongar mucho más la sesión o decirle que vuelva luego. El encuadre como parte del proceso analítico es parte del aporte de Lacan. El tiempo forma parte de esto. Creo que es muy cruel porque hay un corte, que el corte no tenga que ver con alguna lógica de la dirección de la cura y de la sesión. ¿Más preguntas? Perdón, una cosa que preguntó. Creo que cuando uno enseña, como dijo Cali, está en posición de analizante, pero los efectos de transmisión son incalculables. Yo estoy hablando, y yo no sé, por ahí que hablaba alguien de Estados Unidos, alguien de Italia, uno no sabe el efecto que da interpelar a alguien en algo de su malestar. Digo, el hombre de las ratas, que estaba con la lucha entre si le pagaba los quevedos al teniente AOB, en un momento leyó Psicopatología de la vida cotidiana, ni siquiera con la presencia de Freud, y ahí consultó, ahí tomó una dimensión de acting out como apelación al otro. Así que creo que hay una inmixción entre enseñanza y transmisión, mientras uno lo haga desde una posición deseante y no como repetición ecolálica de conceptos freudianos o de quien sea. Esto es muy importante, no repetir los conceptos y tratar de llevarlos a nuestra práctica. Yo considero, por lo menos en mí, fue una preocupación siempre con Lacan, con Freud, pero más que todo con Lacan, que había mucha repetición y justamente me parece que mi inserción en la institución permitió que yo haga el esfuerzo de explicar a veces lo inexplicable, pero de explicar ciertos conceptos y bajarlos más a nuestra clínica, bajarlos o darles una contextualización clínica. ¿Cómo? El tiempo de las sesiones. Okay. Bueno, no, Perdón. eso. Acá Rosa Galensto pregunta, dice, no sé si ustedes quieren... Sí, adelante, dale, Liliana o Nicolás, no, es la pregunta. Rosa Galensto pregunta, dice que ella piensa que no hay complementariedad en ningún vínculo. Este es un concepto fundamental de Lacan, que no hay relación sexual, quiere decir que no hay complementariedad con el otro. Eso es fundamental, que no hay un objeto armónico que nos va a completar. Y eso es uno de los trabajos importantes que hace Lacan, es sobre el amor, porque la transferencia que está basada en el amor, pero no solamente el amor narcisista, sino un amor como metáfora. Y esto es un concepto que toma Lacan muy especialmente en el Seminario de la Transferencia y que cambia bastante la dimensión amorosa. Entonces, sí, yo creo que hay una etapa en donde uno cree que el otro es el complemento, pero aceptar la disparidad que hay entre el sujeto y el otro es una de las cosas fundamentales de un análisis. Y aparte darse cuenta de eso, porque uno a veces también tiene el prejuicio de encontrar, el otro día me pasó con un paciente justamente cuando estaba escribiendo, la importancia de no pensar en el objeto armónico. Les digo que a veces la escritura a mí me sirve para elaborar conceptos que yo no sabía que podían tener tanta aplicación. En la sesión inmediatamente después pude aplicarlo, pensarlo.
¿entienden? Entonces me parece fundamental volver continuamente a ciertos conceptos que los post-freudianos lo tomaron de una manera bastante complicada, ¿no? Como esto de que hay un objeto orgánico, pero un objeto armónico. Pero esto no es solamente de los post-freudianos, porque como dijo Cali, hay muchas corrientes que proponen estas cosas, las terapias del yo, las terapias cognitivas, hay muchas corrientes de otras psicoterapias que proponen esa creencia, ¿no? Ujú. Hay una pregunta, Liliana, que hizo Alicia Kirchner, colega conocida y querida por nosotros, que dice, el planteo que haces es la diferencia entre lo imaginario y el sujeto. Bueno, casi nada. Viene una colega, o sea, no iba a ser un golpe sencillo. Una amiga. Bueno, me parece que no tiene nada que ver, como que en principio el imaginario, simbólico y real son distintos niveles de registro. En esos registros, si uno escucha lo significante, es posible producir un efecto sujeto. El analista lo produce en el sujeto que está escuchando. Me parece que son cosas muy distintas. Lo que es importante diferenciar es el yo del sujeto. El yo pertenece a un registro más imaginario y simbólico, con una apoyatura simbólica. Pero el efecto sujeto es un efecto que se produce ahí en la transferencia. O los efectos de transmisión también, como dijo antes Oscar, una cosa son los enunciados y otra cosa lo que uno transmite más allá de los enunciados, ¿no? Lo que transmite más allá de lo que quiso decir. Ujú. Entonces, me parece que es bastante distinto el efecto imaginario que un efecto sujeto. Cali, Sí, adelante. que quería decir algo de las dos preguntas primeras, ¿no? Por un lado, la referida al tiempo de duración de las sesiones y los análisis de formación. Yo creo que la cuestión del tiempo de duración de las sesiones, por lo menos en los analistas de IPA que yo conozco, que basan su formación en la enseñanza de Lacan, se consideran como central la idea del tiempo variable, en el sentido de que es una experiencia muy diferente que alguien se acueste en el diván sabiendo que la sesión va a durar un tiempo variable de acuerdo a lo que se enuncie en esa sesión, ¿no? Es decir, y no es que se acostó ahí y tiene 50 minutos por delante o lo que fuere, el tiempo que se estime, bueno, ¿no? Sino que hay algo relativo al discurso que se ponga en juego que determina el tiempo que va a durar. Esa me parece una noción fundamental, ¿no? De la enseñanza de Lacan. A partir de ahí se desarrollaron toda otra serie de nociones o de concepciones o de formas de concebir el tiempo respecto de las sesiones breves, donde la idea es como forzar el momento de conclusión, ¿no? Es decir, que la sesión llegue a un punto de conclusión, donde algo sea enunciado, señalado como tal, y se pasa a otra cosa, el tiempo de elaboración está por fuera de la sesión. Yo creo que eso, en general, es en analistas por fuera de IPA, que eso transcurre, se ha convertido en, digamos, en una especie de estándar de sesiones más cortas, ¿no? Lo cual requiere armar toda una escena que implica sala de espera, pacientes en la sala de espera, y en general un tiempo estimado más o menos alrededor de 15 minutos cada sesión, 20. A mí me cuesta
tomar eso como significativo. En el sentido de... me suena más a imitar a Lacan, porque eso es una forma de atender y de manejo del tiempo que Lacan desarrolló. Siendo Lacan, se lo creo, tengo mis críticas también, mis discrepancias, en el sentido de que Lacan era alguien como que promovía que todo el mundo se analice con él. Era como que él tenía que analizar a todos. Entonces tenía muchísimos pacientes. No sé si ese es un criterio necesariamente válido. Pero digamos, convertir a la sesión breve en un estándar diferente me parece que empobrece la enseñanza. Si es en análisis de formación o en cualquier análisis, me parece que la cuestión es cómo convertir un análisis de formación en un análisis cualquiera, digamos así. Lo otro es lo que se planteaba de la enseñanza y la transmisión. Yo creo que eso nos lleva al terreno complejo en que se han visto involucradas nuestras instituciones respecto de las relaciones con la institución universidad, ¿no? Y con la enseñanza universitaria. La diferencia entre enseñanza y transmisión yo creo que corre mucho por ese lado. Hay todo un despliegue de valoración de títulos y grados universitarios y demás, que me parece que complica la formación de los analistas más que lo que la ayuda. Bueno. Oscar y después Liliana, y ya vamos terminando porque nos quedan poquitos minutos. El eje de la transmisión del analista es el análisis del analista. Esto lo quiero enfatizar porque me parece que puede haber un desvío hacia el saber universitario, que me parece también sumamente riesgoso. Creo que es lo que Cali vos recién advertías, ¿no? Es decir, que a través de maestrías, doctorados o lo que sea, se le dé el título de analista a alguien que nunca estuvo acostado en un diván y atravesó, porque eso es algo que Lacan nos enseñó, que precisamente el análisis del analista tiene que ver no del analista, es el pasaje de analizante a adquirir la posición del analista, más allá de que el sujeto tome la profesión de analista o el trabajo de analista como su trabajo. Esto me parece que es fundamental en la enseñanza de Lacan, ¿no? Me parece. Coincido en que la estandarización de sesiones cortas me parece muy complicada, creo que produce un efecto hipnótico, inclusive los Lefort, una vez que vinieron a la Argentina, dijeron que ellos no practicaban las sesiones cortas. Digo, es una práctica particular de Lacan. Hay que tener cuidado con imitar a Lacan. En ese sentido, creo que uno tiene que adquirir su propio estilo. Eso es clave. Y el estilo de cada uno es el estilo que cada uno tiene que adquirir, así como hacerse cargo de hacerse un nombre, de tener un nombre propio. En ese sentido, me parece que eso es fundamental considerarlo, ¿no? Porque me parece que, de lo contrario, hay muchas anécdotas, ¿no? De Meltzer, creo que los de Ardeva lo deben conocer bien, porque me parece que era la época muy meltzeriana, en la cual todos usaban traje gris, no tenían ningún cuadro en el consultorio. Parece que Donald Meltzer conoció una mujer y cuando vino a la Argentina dijo, pero escúcheme, ¿ustedes de qué se disfrazan? ¿No? Quiero decir, todos se habían hecho meltzerianos en la forma. Me parece que eso es lo peor que puede ocurrir también con el lacanismo. Y ojo, porque también rescatemos algo, que la institución APA, Ardeva, IPA, etcétera, proponga, más allá de los límites que esto plantea, el análisis del analista, me parece que es importante y la supervisión también. Una vez que invitamos a Eric Laurent a APA, en una charla posterior y ahí entre Langostino y Langostino, él me comentó, qué suerte que ustedes establecen que haya supervisión, porque en relación al deseo, la gente no supervisa. Digo, no hace análisis de control y muchas veces no se analiza. Después hablamos de los obstáculos, pero ojo, eso también hay que tener en cuenta, que el analista se autoriza de sí mismo y de algunos otros. Creo que en ese sentido el análisis del analista es fundamental seguir discutiéndolo en nuestras instituciones.
para revisar cuando pensamos que hay efecto analítico. Esto me parece que es importante. Bueno. Gracias. Liliana, bueno, 2 minutitos, 1 minuto y medio, y tenemos que terminar. Yo quería retomar que el tema es el análisis del analista, la supervisión, el estudio, y que en ese sentido la institución nuestra estuvo basada en esos 3 pilares que personalmente me parece que nos dieron un saber hacer con lo inconsciente. No sé si es la institución, el pasaje, pero a mí me parece que es muy importante, y que el tema no es si uno está en la universidad o no, sino la posición de la persona que enseña o que transmite. Yo les cuento que yo estoy en una universidad y para nada me parece que, por lo menos con mis alumnos, entablo un diálogo. Bueno, no son muchos, pero de todas maneras hay la posibilidad de dialogar. Si no lo hago con alumnos, si son muchos, los organizo en grupos, pero de todas maneras no me parece que más tiene que ver con la posición que cada uno tenemos en la situación que estamos, en la escucha analítica, en la transmisión, en lo que vamos apostando en la práctica. Bueno, muchísimas gracias a todos. Nos quedaríamos mucho más tiempo debatiendo, pero todo tiene un final, esto también. En el chat de Facebook, les digo a Liliana, a Oscar y a Cali, pueden ustedes después consultar las preguntas que quedaron pendientes. Les pedimos disculpas a todos los que no pudimos ubicar las preguntas dentro de la mesa, pero quiero que sepan que pueden consultar ustedes el chat y responderlas más tarde. Bueno, muchas gracias a todos. Les agradezco a todos ustedes, fue un gusto, y a todos los que nos siguieron afuera, a Laura, a Liliana, a Cali, a Nicolás y a todo el público, ¿no? Que fueron más de 100 personas. Muy bien coordinados, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muy Muchas grato. gracias a todos. Gracias, Nicolás. Bueno, nos vemos pronto. Gracias Chao. a ustedes. Chau, chau.